Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Semana Cultural de Geología de 2014. Simplemente os voy a presentar la conferencia que nos va a dar el buen señor Vicente Sánchez Cela, que es un señor muy conocido aquí en Zaragoza, pero no muy relativamente conocido aquí en la universidad, ya que sus teorías son completamente diferentes a la teoría de la oficial, ¿vale? Todos creemos en la tectónica de placas, lo que se nos ha enseñado en los institutos, aquí en la misma universidad, y él no cree así. En toda su vida y todos los estudios que ha hecho, sus teorías le han llevado a otro tipo de conocimientos que nadie, o muy poca gente, es consciente de ello. Aquí, por ejemplo, en la universidad, así a modo de cariño, siempre se le ha conocido como el señor de la bici. Ahora mismo esperemos ver su versión más didáctica y más cariñosa, así con respecto a los alumnos que ahora no sabemos sus teorías, no sabemos nada de lo que él impartió y de sus creencias. Entonces, nuestra idea con esta Semana Cultural y con esta conferencia en concreto ha sido ver que hay más materia de la que en realidad se enseña y de que hay personas que las defienden con sus argumentos, con todas sus publicaciones y con todos sus libros. Así que, con estas breves palabras y con una larga trayectoria detrás de estas palabras, os voy a dejar con Vicente Sánchez Cela. Muchas gracias. Que antes de los 30 años que llevo en Zaragoza estuve 20 en Madrid. Ya en Madrid me empezó el gusanillo a escarbar en el subconsciente, en el sentido de que muchas rocas ígneas, que yo he trabajado sobre petrología de rocas ígneas, no eran las que yo descubría a través de estudios de geología de campo y de laboratorio más geoquímicos, y me conllevó ya algunos disgustos el enfrentamiento con los profesores de Madrid, pero yo empecé a ser hábil y político y decir aquello que querían que dijera, a pensar lo que libremente pensara. Entonces, yo tengo muchos, preguntas que hacerle a las teorías actuales, sobre todo, por ejemplo, en esta que domina el dios de la Tierra, que es la tectónica de placas. Yo llegué a la conclusión, y les puedo decir que la tectónica de placas es como tener un coche en casa al que le falta el motor y las ruedas, y al motor aún le falta la gasolina. Pregunto, y siempre esa pregunta lo digo a veces en mi mal inglés, ¿cómo se puede mover? Y al mismo tiempo diría, ¿y cómo se renuevan las placas? ¿Cómo crecen en sentido vertical y horizontal? Hoy nadie puede negar que gran parte de las placas están formadas en zonas continentales, formadas fundamentalmente por rocas graníticas, y lo recalco, graníticas. Podéis coger el continente americano, muy bien estudiado por los americanos y canadienses, y en la parte siberiana por los rusos, en que han sacado datos geofísicos en profundidad, indicando el crecimiento en profundidad, más por las reflectividades geofísicas. Esto es una técnica que os la adelanto para que lo sepáis, pero ya está admitida por todos los autores que trabajan en geofísica. Y trabajando en los bordes continentales por interés económico petrolífero, han obtenido que había muchos granitos de edades cada vez más modernas hasta la zona atlántica, algunos llegando hasta la zona de dorsal atlántica, que es otra de las cuestiones pendientes en geología. Entonces, trabajando en rocas ígneas, yo llegué a la conclusión que de todas las rocas ígneas del mundo, y no me apeo, cada vez me reafirmo más, por ejemplo, los basaltos que están en Siberia, los que están en Islandia, que están en la dorsal atlántica, los que tenemos aquí escasamente representados en Olot,
un catalán que está aquí los conocerá, os llevarán a alguna excursión. Los de petrología, me parece que los de petrología endógena, yo he ido más de 30 veces a Olot, es una de las excursiones donde tenemos los basaltos recientes aquí, dentro de lo que cabe, los más cercanos. Pues se forman cuando hay un basamento activo, granítico néisico, friccionado, y encima una cobertera sedimentaria que puede basificar. Basificar en el sentido que la reacción entre el granito, que manda energía térmica y sobre todo química, sílice, SiO2, más los sedimentos marinos, el producto final son rocas de tipo basáltico. Por eso nunca podréis encontrar basaltos donde no haya, digamos, la cobertera sedimentaria, aunque haya granitos activos, Y no solo eso, en todas las zonas del mundo, incluidas las dorsales atlánticas. Por ejemplo, en la dorsal atlántica sur, que parece ser que ahora cada vez la unen menos con África, el norte, que sepa que la parte del norte, el Atlántico Norte con Europa, pues parece ser que ya no unen, porque no les cuadra bien la morfología de Groenlandia, Islandia con Noruega, Suecia. Y llegando ya hasta la zona central hay muchas rocas de edades antiguas, pero curiosamente en los sondeos modernos que han hecho por Ascensión, Santa Elena, las Islas Malvinas o Shetland, como quieran, si hay algún inglés le llamarán Shetland, sino las Islas Malvinas, hay precámbricos en el océano Atlántico. Y ya sabéis que a vosotros os enseñan y os van a enseñar un pequeño inciso. Todo lo que haya dicho aquí a través de esta hora que me dejéis, ser políticos. ¿Qué quiere decir? Que contestéis al tema que os pidan vuestros profesores a desarrollar de una manera con respecto a la corriente actual. Cuando seáis libres, adoptéis la versión que os más satisfaga. Entonces, quiere decir que hacer lo que he hecho yo para las oposiciones. Yo contesté lo que quería el tribunal oír, el origen de los basaltos, con mala idea me lo pusieron, y contesté de una manera artificial. Tanto es así que a la media hora no sabía que hablar ya, porque yo no pensaba en ese tema. Porque entonces yo era un penene, no tenía un trabajo fijo en Madrid y tuve que desarrollar el tema con respecto a lo que el tribunal quería escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dorsal atlántica, que tanto la ponen África metiéndole en el Caribe y luego adaptando la costa de Angola con Brasil y Argentina, no está tan bien casada como dicen, porque, según dicen vuestros profesores de geología aquí, se separó en el Pangea. ¿Sabéis? La evolución continental en el Pangea. En el Pangea que tuvo lugar, mis clases son abiertas a través entre 60 y 80 millones de años. Entonces, curiosamente, si yo encuentro edades estadísticamente distribuidas por el océano Atlántico en muchas edades muy superiores, ¿cómo yo caso el continente sudamericano con África? Entonces, ¿qué me contestan mis compañeros de Madrid o los de aquí? Hombre, Vicente, esos serán fragmentos de corteza continental antigua que se han separado de África o de América y que han discurrido por ahí erráticamente y luego los recogemos. No, están fijos y bien soldados al manto superior. Por eso os di una fotocopia de un atlas, esta que pone América del Sur y parte de África, que aquí es donde siguen uniendo parte de América. Esto lo tengo para hablaros algo de las Islas Galápagos, que es otra de los proyectos que hay en geología en el curso.
Entonces, fijaros bien los fondos oceánicos como son. Según el tono de los tonos azulados o a blancos, indica el espesor de la corteza. Sabemos por datos geográficos e isostáticos que a mayor profundidad, menor espesor de la corteza. Entonces, los tonos blancos que están en la dorsal son zonas prácticamente emergentes y muchos de ellos están con islas volcánicas de edades antiguas, mayores, por supuesto, que la separación teórica del Pangea. Entonces, fijaros bien, la morfología no es una línea tan perfecta como la que he visto yo en un cuadro esquemático que me parece que está en la segunda planta, donde la dorsal la marcan unas líneas rectas continuas que se van desde el norte de Islandia, desde Islandia hasta, digamos, la Tierra de Fuego. No son líneas, son prácticamente platós submarinos con corteza más delgada que la continental, donde convergen rocas después de la capa de agua, donde no emergen las islas, rocas sedimentarias y una corteza con rocas ígneas y basamentos graníticos neisicos. Una frase que quiero que no olvidéis. En todas las zonas de islas volcánicas, oceánicas, activas o no activas, hay debajo del volcán materiales sedimentarios y debajo de esos materiales sedimentarios un basamento granítico néxico que fue activo o sigue siendo activo. Por ejemplo, el volcán Etna en Sicilia, donde la morfología se ha estudiado perfectamente, o los volcanes de Islandia. Mira, cuando yo estudiaba la carrera en Madrid, Islandia lo daban claramente como una corteza oceánica típica de la dorsal atlántica. Empezaron ya los geofísicos americanos, rusos, noruegos, suecos a indagar por intereses económicos, porque toda la plataforma que está al oeste de Noruega es muy rica en petróleo. Entonces llegaron hasta Islandia y empezaron a sondear, y muchos sondeos alcanzaron el basamento. ¿Sabéis cómo está formado Islandia? No sé, está en mis libros, lo podéis recoger, que a su vez yo soy transmisor, no soy autor. Entonces, en Islandia, la corteza del basamento granítico néxico, es aquella que llega hasta el Mojo, la descontinuidad de Mojo, tiene nada menos que de 25 a 35 kilómetros de espesor, unos 10 a 5 kilómetros de materiales carbonático, margoso, evaporítico y luego las rocas volcánicas. Por eso digo, nunca hay, y yo añado, Vicente Sánchez Cela, ni podrá haber una emisión volcánica cuando falte alguno de esos factores fundamentales, es decir, basamento activo y materiales sedimentarios. Bueno, me he marchado un poco del guión de que quería decir. Como alternativa global, yo quería proponeros y que recordéis esta frase para un futuro, por ejemplo, de 40 años más tarde, espero que no sean 40 millones de años, porque en geología ya sabéis que manejamos los millones de años. Entonces, la mayor parte de los procesos geológicos, muchas veces llamados fenómenos porque no los entendemos bien, están relacionados con la transformación más o menos episódica del manto superior en corteza. Esto significa definir al manto diferentemente como está hoy definido. Hoy en día os han enseñado y os seguirán enseñando que después del núcleo interno, externo, manto inferior, manto superior,
la corteza con discontinuidades diferentes. El manto, hoy en todos los modelos publicados y para vuestros currículos de exámenes, está formado fundamentalmente por rocas peridotíticas o pirolíticas. A algunos les sonará a los de tercero actualmente. La fusión parcial de esta roca, sí, calentando esas rocas peridotíticas, menuda calentura hay que meterle, pues se funden parcialmente esas rocas, emergiendo rocas basálticas, fundamentalmente en las zonas que pueden emerger, en las zonas de corteza que es muy delgada, en las dorsales oceánicas. Eso se puede arreglar porque no hay balance geoquímico. Tú, cuando estudias la evolución de las rocas ígneas a través de los tiempos geológicos, como lo es que hemos dedicado desde mis tiempos de Madrid, encuentro que el volumen de rocas basálticas peridotíticas supuestamente del manto son insignificantes, y recalco, insignificantes en relación al volumen de rocas graníticas. Contaba una anécdota que no quiero contarla de ahora en adelante por el significado que puedan darle del aspecto racial. Es como decirle, hombre, Vicente, tú vete a esa casa y hay 90 negros y 10 blancos. Y yo, como he sido contestatario, me pongo en el portal y voy a ratificarlo. Y me pongo en el portal, único portal, y veo los que entran y salen. Y veo que al final de mi estadística ya hago la conclusión de los que salen y entran en esa casa es que es al revés. Hay 90 blancos y 10 negros. Esto no lo cuento más por el efecto que puedan darle negativo por llamar negro a una persona, que a veces parece un insulto. Pues es lo que está pasando. El volumen de rocas que vienen del manto con respecto de entre las ácidas y básicas, es decir, graníticas y peridotíticas, es insignificante. Vosotros os recomiendo que cojáis el mapa de España y os pongáis delante del mapa de España geológico y mirar la cantidad de rocas supuestamente del manto y supuestamente de la corteza. Ahora hablaremos de las rocas graníticas de la corteza. Y veis, rocas del manto. ¿Dónde hay rocas del manto en España? España y Península Ibérica, Portugal. Olot, he presentado antes, Olot, volumen de Olot. Nuestro compañero de Barcelona podía decirlo, y los que han ido a Olot saben, son lavas volcánicas que tienen acá no más de 10 metros de espesor, aunque alcancen gran extensión. Volumen muy pequeño con respecto a los granitos que tienen debajo. Vamos a otra zona, Cabo Ortegal, a mi tierra. Ahí hay peridotitas insignificantes en volumen, porque están encima de rocas graníticas y neísicas, y el volumen de las peridotitas de Cabo Ortegal es insignificante con respecto a lo que hay debajo. Vamos a Portugal, pasa una cosa parecida, escasísimos volúmenes de rocas de tipo del manto. Vamos más abajo, a Ciudad Real, os estoy dando una información, hay basaltos en Ciudad Real, son coladillas que no pasan de 5 metros, centros de emisión y coladas pequeñitas de basaltos. Y vamos por fin a otras rocas más interesantes que las sacan por colisión, subducción, son las peridotitas de Ronda. Rocas muy interesantes, el paisaje interesante y en el aspecto geológico global muy interesante. En volumen, insignificante con respecto a los granitos, gneis y esquistos que tienen debajo. Y todas esas rocas han sido interpretadas por nosotros, no soy yo solo, como procesos secundarios de transformación, de reacción entre los materiales graníticos
que vienen del manto con rocas sedimentarias adecuadas. Por eso recalco, siempre tiene que haber un aspecto de basamento activo que emane energía química y térmica y encima rocas sedimentarias adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que entre la reacción entre esos materiales a alta temperatura en zonas de fricción más materiales sedimentarios en estructuras domáticas produce esas rocas supuestamente del manto. Entonces, ¿cómo he llegado yo a estas teorías tan revolucionarias? En que la tectónica de placas le falta el motor, las placas, ¿cómo se producen las placas? Porque las placas, muchas de ellas están formadas, en muchos casos, cuando son continentales, por materiales graníticos. ¿Y cuál es el motor? Dice, no, las corrientes de convección. Quiero hacer un pequeño inciso. Las corrientes de convección, por supuesto. A todos los que hemos trabajado en rocas magmáticas sabemos lo que son las corrientes de convección. Es un proceso secundario, muy local, donde se requiere una olla, un fluido y un fuego. No me diga que las corrientes de convección es un mecanismo energético. Es un mecanismo de transporte de masa y energía. Pero hace falta fluidos, energía y la olla en una zona cerrada, un sistema cerrado. Entonces, que no me diga que el motor energético son las corrientes de convección. Yo suelto interiormente, cuando voy a una conferencia, la carcajada interna, por supuesto. No hago apelaciones porque cuando la gente me ve suelen ponerse un poco nervioso. Pues, entonces acuden a otro mecanismo energético. No, las rocas en el manto, mantélicas, peridotíticas, se funden por la acumulación de elementos radiactivos. Otra carcajada, que aprendáis, y eso quiero que lo contestéis, seáis contestatarios. Así como en la tectónica de placas, para probarla, tenéis que seguir diciendo lo mismo. Para las peridotitas y tal, tenéis que decir lo que te dice el profesor, si queréis ser licenciados. Pues en la energía térmica producida por elementos radiactivos, sí que os ofrezco la posibilidad de que le contestéis al profesor o a quien diga eso, no sin insultarlo, que eso es erróneo. La energía térmica producida por radioactivos de vida larga, que sepáis algo de radioactividad. Y la radioactividad más activa hoy en día está producido por los uranios, el torio y el potasio. Hay otros, pero son insignificantes. El que más produce es el potasio 40, porque es el más abundante. Luego está el 238, porque el 235 casi se está acabando. ¿Y qué rocas tienen? ¿Dónde están en el manto los elementos radiactivos? Hay que saber geología global. Hombre, elementos radiactivos están en rocas ácidas. Rocas ácidas es granitos. Yo cuento en mi mal inglés y en castellano, cuando yo daba clases en Madrid, que cuando decía iba a la Sierra de Guadarrama a ver los granitos y rocas diversas en la Sierra de Guadarrama, muchos granitos, que explicando mis lecciones de petrología básica, pues me sentaba con mis alumnos diciendo, mira, esto es un granito, graniodorita, damerita, un dique de lamprófido, y le explicaba las diferentes rocas ígneas que había ahí, lo que dominaban los granitos. Y yo cuento una anécdota que a veces se me ríen, y digo, pues vosotros vais a reíros un poco ahora, que les digo, hombre, yo me he sentado muchas veces diciendo esas cosas y jamás me he calentado el culo explicando lo que es el granito. ¿Qué quiere decir? Que la reacción térmica que produce un granito por los componentes radiactivos isotópicos de uranios, torio y potasio es insignificante. ¿Acaso para aumentar 1 grado 2 en la energía calorífica térmica en los procesos cuando hay zonas de fricción? Pero no para finalizadas y menos mal en el manto superior. Además tienen una contradicción, porque dicen, no, hay elementos
radiactivos, ¿y dónde están en el manto? Hombre, pues, ¿pero en dónde? A vosotros en la clase, calculo que os habrán explicado y tendrán que explicar en qué rocas están, porque tiene que tener una roca madre. Y no se atreven a decirlo, porque sepáis que las peridotitas tienen 100 veces menos elementos radiactivos con granito. Entonces, ¿dónde coño están? ¿Dónde narices está, digamos, los elementos radiactivos? El tal. Entonces, eso ya no les vale. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No, entonces es que en el manto hay fenómenos térmicos que se definen como el hot spot, que queda muy bien. Vosotros que sois de bachillerato, manto pluma, eso sí que lo habréis oído hablar, que son fenómenos térmicos que se forman en el manto inferior y a veces los sacan desde el núcleo externo, esa zona que supuestamente está fundida, mejor dicho, se comporta como un fluido, porque las ondas sísmicas transversales no la atraviesan. Entonces, ¿qué es el hotspot? La expresión puntual de una zona caliente más con actividad volcánica en una zona de la corteza. Tienen que explicarlo y nadie lo explica con satisfacción. Y hay un autor que dice una cosa, otro autor que dice otro, y el hotspot, por supuesto, es la manifestación energética volcánica, un punto de la corteza de procesos que tienen lugar en el interior de la Tierra. Entonces, ya lo que he definido es ver el balance geoquímico que hay a través de la Tierra y a través de los tiempos geológicos. Primera conclusión, las rocas más abundantes, con mucho en la corteza terrestre y que forzosamente han venido de abajo a arriba, es decir, desde el manto superior a la corteza, son las rocas graníticas neísicas. Y no solo en los continentes, que todo el mundo es de acuerdo, continentes que los Andes pueden alcanzar los 50-60 kilómetros y en el Himalaya, Tíbet, alcanzan los 80-85. No sé si me ha caído. Fijaros bien, balancear químicamente el espesor de la corteza con 80-85 kilómetros con respecto a lo que está asociado, que son de rocas básicas, ultrabásicas, insignificantes. ¿Cuál es otra actividad que nos hemos dedicado? Por supuesto, con la colaboración de los geofísicos. Entonces, en profundidad, ¿cómo puede variar eso? Pues eso puede variar físicos y físicos que el manto superior es de otra composición, pero empaquetado en estructuras más densas, que nosotros, digo nosotros porque allá hay otras personas nórdicas que han adaptado este modelo, aunque no tenemos, digamos, intercambio informático, en que el manto superior es análogo a la composición granítica, pero en estructuras más densas. Nosotros la hemos definido como densialítico. ¿Qué quiere decir? Que ese manto superior densialítico, creado por la acción dinámica planetesimal, es evidente que la Tierra se formó, como digo, no como donde iban los planetesimales, la Tierra acreciendo, creaban una acreción dinámica por el impacto de los meteoritos. Y eso se iba acumulando energía de impacto, cambios físicos internos dentro de la Tierra. Y os he enseñado en cristalografía y mineralogía que durante la creación de grandes presiones, sobre todo a más o menos moderada temperatura, se originan lo que se llaman los cambios polimorfos,
los cambios polimórficos y a veces electrónicos, que no afectan solo a la estructura eléctrica. Esto quizá es un poco elevado para muchos de los que estáis aquí, pero recordéis, porque esto está afectado por todos. Cambios polimorfos, que os voy a dar un ejemplo. El cuarzo, por ejemplo, si fuera un planetesimal, al chocar drásticamente con otros cuarzos que ya estuvieran o formas derivadas del cuarzo en la Tierra, en la acreción, chocarían transformándose en un mineral que se llama coesita y a su vez en otro que se llama estisiovita. Coesita, aprenderos de coes, que es más fácil. El cuarzo tiene 2,65 de densidad y la coesita pues tiene 2,98 y la estisiovita 4,35. Hay varias formas de coesita. En oposición al manto podemos simplificar de un manto formado por olivinos. Entonces yo podía simular la Tierra como un manto actual, dominante, formado por olivinos, el modelo peridotítico, aunque el constituyente principal, al manto formado por coesita estisiovita. ¿Qué ocurre? Que cuando esta coesita estisiovita es activada, ¿y qué motores tenemos para activar el manto en la Tierra? Pues una energía térmica o bárica. Que sepáis que en cualquier proceso termodinámico, las reacciones en un sentido o en otro podemos activarlas por incrementando la temperatura o disminuyendo la presión. Esos dos juntos ya fue fenomenal. No conocemos ningún motor energético interior de la Tierra que sea un activador térmico fiable. Transmito lo que dicen los autores. Pero sí que entendemos, y eso hay muchas publicaciones, de un factor de disminución de presión. ¿Cómo dentro de la Tierra puede disminuir la presión? Pues dentro de la Tierra puede disminuir la presión por activación gravitacional. Y que sepáis que la Tierra está sujeta a varios ciclos de tipo gravitacional. Algunos de ellos, el más insignificante, lo conocen muy bien las mujeres, el ciclo de la Luna, cada 29 días. Pero hay otros ciclos de tipo galáctico, de tipo mayor de 285 millones de años, 187, 56 y pico. Y fijaros bien, en geodinámica y estratigrafía, en todos los sitios se enseña que hay ciclos sedimentológicos mareales donde está grabado sobre la superficie de la Tierra la actividad astronómica. Es evidente que en cualquier tipo de reacción físico-química, si a ese medio físico-químico no le metes una energía de activación, ese proceso, aunque sea inestable, se queda tal cual. Entonces, en cualquier proceso tienes que añadirle un activador energético. Y lo único activador energético que parece fiable es la descompresión por gravitación, por tracción gravitatoria. Bueno, quizá me he marchado un poco fuera del alcance, porque yo creí que esto lo iban a seguir fundamentalmente gente de geología. Pero veo que alguna gente se está aburriendo. Digo, ¿qué dice este viejo por aquí? Pero vamos a aplicarlo. ¿Qué quiere decir? Como conclusión, digamos, al modelo alternativo energético-químico, definimos el densialito, transformación episódico, activado gravitacionalmente a través de los tiempos geológicos. Y por supuesto, mi herramienta personal como autor del manto es
la interpretación desde hace más de 50 años del origen de las rocas supuestamente del manto. Diabasas, basaltos, peridotitas. Empecé en España, fui a Francia, fui a Alemania y me gasté el dinero por gran parte del mundo. En todas las zonas de actualismo geológico que hay aquí, exactamente ocurre en Francia, exactamente ocurre en Alemania. Siempre para rocas básicas, ultrabásicas. No os olvidéis de esto. Me recordaréis dentro de 40 años. En serio, los que seáis geólogos. Siempre un basamento activo granítico, nésico y rocas sedimentarias que puedan pacificar. Que puedan pacificar es que la reacción entre el granito y esos sedimentos dan, pues, ferromagnesianos, hierro, magnesio, tal, con plagioclasas en estructura, pero siempre una estructura domática. Esta actividad que se va acomodando, por ejemplo, en el Kuiper hay muchas rocas sofíticas que podéis ver, siempre que haya un jurásico domático, aquí se pueden formar las sofitas. Por eso, nunca encontraréis sofitas cuando desaparezca esa estructura de los tres elementos: basamento, sedimentos y cobertera que puede guardar la energía térmica y química. Bueno, entonces, ¿a dónde podíamos aplicar estas ideas básicas que sería para una semana de explicación? Y he cogido en estas fotocopias mapas que el primero, más contestatario, es el de en lo que se dice hoy como teoría dominante. ¿La tenéis compartido o no? He puesto, ¿no lo tienes? He pintado el Himalaya Tíbet con la India y algunas zonas oceánicas del Océano Índico, con más o menos colores claros y oscuros. La teoría dominante sobre el origen del Himalaya Tíbet es la convergencia, colisión y subducción de la placa, microplaca de la India, que vendría nada menos que desde Mascareñas de Rodríguez, aquí donde pone Rodríguez, pintan a 5.000 kilómetros la India, convergiendo hacia el norte para chocar y subducir para formar una corteza que en principio, si era delgada, de no más de 30 kilómetros, alcanzó los 80 kilómetros que tiene hoy. Por detrás tenéis la interpretación alternativa por otros datos paleográficos y que el que suscribe, el que lo está aplicando, soy, digamos, actor. Es decir, yo no he trabajado en la India. ¿De dónde han sacado los datos de la traslación-colisión? ¿Cuál es el motor energético para trasladar un cratón? Acordaros, un cratón como es la India Tíbet, desde el sur hacia el norte. ¿Cuál es el motor energético? Segundo, los datos paleográficos en el Xinjiang, en el desierto de Gobi, en el Altai, son exactamente lo mismo y los fósiles que hay en la meseta tibetana. Es decir, lo único que podemos decir y alternativa es que la meseta tibetana, no hay duda, en eso convergemos todos, se ha elevado durante la supuesta subducción o se ha elevado por otro mecanismo alternativo, que es lo que hemos pintado nosotros detrás y está en varios libros de los que he publicado. ¿Cuál es la herramienta para decir que la subducción y que la India se movió? Aquí me voy a meter con mis compañeros de Madrid, Barcelona, algunos de Zaragoza. ¿Sabes cuál es la herramienta científica? El paleomagnetismo. Que sepáis que el paleomagnetismo, que es la imantación de los minerales que tienen hierro, algunos en sedimentos también, pero generalmente rocas ígneas, y que solo produce
dos constantes. ¿Cómo se puede sacar las coordenadas? Por paleolatitud y por paleolongitud. Que sepas que el paleomagnetismo no puede calcular la paleolongitud. Segundo, cuestión al paleomagnetismo, que el paleomagnetismo es un proceso que puede ser secundario y muy débil. ¿Qué quiere decir? Que casi soplando una roca que había adquirido un paleomagnetismo en esta dirección, simplemente por colisión, fricción o cabalgamiento, se oriente en otra dirección completamente diferente. Por lo tanto, como una herramienta fiable, tenemos que dejarla por ahora en suspenso. Pero sí que las rocas ígneas de edades y fósiles de sedimentos que están aquí nos indican que las rocas que conforman hoy el Tíbet y el Himalaya crecieron en sentido vertical, que es lo que tenéis en el corte bien detrás o pegado, no lo sé. Y esto está publicado ya por los indios hace ya 40 años. Pero entonces primaba más de la geodinámica global, es decir, la tectónica que domina, ese Dios que domina todos los procesos geodinámicos, ígneos, magmáticos, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento en vertical, aquí tengo la edad de 80 millones de años hasta la actual. Hoy, el manto superior debajo del Tíbet está nada menos que a 70, 80, 85. Y encima, fijaros bien en el dibujo, el manto superior no está bien definido. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más crece la corteza, menos se desdibuja, más se desdibuja. Entonces, el mojo, ahora hablaremos de otro proyecto, el mojo, que es la discontinuidad que nos marca la diferencia entre la corteza y el manto, no aparece bien, aparece con líneas reflectivas. Si el mojo lo damos como valores de ondas sísmicas longitudinales, VP, que es lo que ponen en los trabajos científicos, 6, 6,5, desde 5,9 ya admiten que es corteza, el mojo, en lo que supuestamente dibujan el mojo, aparecen varias líneas arqueadas de valores intermedios, 6, 6,5, 7, 7,1, 7,2. ¿Y dónde narices está el manto peridotítico debajo del Himalaya? No, que tiene valores de sismicidad 8, 8,2. Que sepáis que cuanto más comida sale granítica, más debería de quedar, menos debería de quedar en el manto superior. Y ocurre todo lo contrario. Después de que deis de comer a una corteza brutalmente espesa, el manto superior aparece empobrecido y parece que queda con los mismos componentes graníticos que tenía antes, o quizá más. ¿Qué quiere decir? Que eso converge más con una interpretación de tipo físico, geofísico, que es lo que dicen muchos autores, que es la transformación física, geofísica de elementos densos gradualmente hacia la cobertura de la corteza. Entonces, esa interpretación, fijaros otra consecuencia. La geología es global. Entonces, a la derecha me coge algo, una zona que no me dio tiempo de fotografiarla entera. Hay una de las zonas activas mayores de la corteza, que es lo de Sumatra-Java, que está aquí a la derecha, no sé si lo veis. Sumatra-Java es una zona arqueada, la mayor zona activa de las mayores de la corteza terrestre, del sistema corteza-manto, donde hay un volcanismo activo presente. Acordaros del Krakatoa, el Merapi, pero el Krakatoa todo el mundo lo tiene en mente porque de vez en cuando sale y se pone Krakatoa, que está entre la isla de Sumatra y Java. Actividad tectónica brutal de cabalgamientos, actividad sísmica y volcánica. Hay un volcanismo activo en esta zona
que está interpretada, no lo vamos a discutir hoy en día, como zona de subducción. Y acordaros el fenómeno más brutal, lo que ocurrió hace unos años, la gran invasión marina con la zona de invasión de Sumatra y Java. ¿Cómo se llama? Ya no sé, ya ha perdido, se ha dormido. El tsunami. El gran tsunami que ha venido influenciado por este levantamiento brusco de la actividad tectónica y magmática del borde de esta zona, supuestamente, que podemos interpretar de otra manera, pero no voy al caso ahora, colisión. Entonces, los que explican la tectónica de placas, ya en Madrid les preguntaba, hombre, ¿qué pasó con Java y Sumatra? ¿Se quedaron ahí? Y lo de la India, que es un cratón, fijaros bien, Sumatra y Java son cortezas más activas, más delgadas y, por supuesto, más dúctiles para ser transportadas y reequilibradas en otras condiciones por colisión. Pero la India, que era un cratón, vosotros sabéis lo que es un cratón, una zona muy estable, con raíces profundas, formado por granitos y gneis, y fuertemente soldada al manto superior. La India tiene ruedas para moverse y choca para formar, pero hay algo más. Yo he seguido investigando y a los petroleros del Índico, que tengo colaboradores por ahí, la India vino nada menos pasando por encima de la dorsal de Casbe, esta que está aquí a la izquierda, al sureste veréis que hay una zona arqueada que pone la dorsal de Casbe y otras dorsales, hay las Seychelles y todas donde están las rocas graníticas. La dorsal de Casbe tiene rocas de más de 100 y pico millones de años. La convergencia de la India ya lo habéis visto. He cogido la convergencia de los datos desde los 80 hasta ahora. ¿Qué? ¿Ha pasado un cratón por encima sobre formaciones que van a ser más modernas? Es un milagro. ¿Cómo ocurre en geología? Tenemos que ser geólogos globales, que aunemos todos los fenómenos que hay. Pero hay más. En Diego García hay rocas de 200 millones de años, más antiguos del Jurásico, con rocas volcánicas. Entonces, esa traslación os invito a que lo digáis a vuestros profesores. Y que no me importa que digáis que el autor soy yo, digamos el que ha dicho eso. Porque esto es evidente, que es un dato, que hay muchas rocas, mucho más modernas que las que supuestamente ha chocado la India. Bueno, no creo que... Hay muchas cosas. Yo había hecho un guión, que es un guión para unas clases de una semana. Yo soy así, como un poco más con los ojos que con la boca. Entonces, pues, si por si acaso no pudiera veros más, en el sentido que no tenga ocasión de decir unas cuantas cosas mías, o bien porque por edades, pues, tengan que ir a ocupar otro espacio, pues me gustaría dar una recomendación final, que seáis prudentes, cautos en la contestación que pudierais hacer a algún profesor en base a lo que hayamos hablado aquí, o os invito a que a mí no me moleste que algún día, acatando la prudencia, vengáis a mi despacho y yo puedo decir y explicaros lo que pienso yo sobre el caso. Y os he entregado también una fotocopia sobre el proyecto Mojol, un resumen del proyecto Mojol. Y digo, ¿el proyecto Mojol es necesario? ¿No lo tienes? Entonces, hace 2 años
en la revista Nature, o Nature si quieren vosotros pronunciar, salió un artículo diciendo que el proyecto Moholl, en vez de hacerlo al noroeste de Alaska, cambiaron 3 veces cerca de Hawái, lo habían ubicado en un primer estudio en lo que se llama la microplaca de Cocos. Está ahí más o menos. ¿Veis las Islas Galápagos, que está pintado en el mapa? Coged el mapa geográfico, donde está, y han ubicado la plataforma, creo que ya está puesta, la plataforma para el proyecto Moholl al norte de Cocos, de las islas de la dorsal de Cocos, más al norte que las Islas Galápagos. Es un buen ejemplo para una conferencia interdisciplinar biogeológica, de qué pasa con los lagartijos de las Galápagos, cómo su evolución fue tan diferente a otros. Cerca de Costa Rica, pues ahí van a ubicar, o se ubicó ya, perdón, que tuve información, la gran plataforma para llegar al Mojo. Que sepáis que los rusos hace 11 años ya llegaron al Mojo y llegaron a un granito nésico. Entonces, con la Guerra Fría, parece ser que no hubo, digamos, aceptación. De hecho, están publicados en revistas no solo rusas, sino incluida americanos y sobre todo una francesa que participó en los sondeos a la derecha de los Urales. Se llegó a los 11 kilómetros y seguían los granitos inésicos. ¿Qué quiere decir? Que los americanos, por el pugilato que había científico, dijeron que debajo de los granitos inésicos podía haber un gran cabalgamiento, que es lo que se dice en las grandes zonas continentales, cuando ya llega el granito inésico. Y dicen, no, es que puede haber un gran, porque de hecho hay inversiones y muchas zonas pirenaicas y los Alpes, los granitos, que es el basamento inicial, cuando siguen empujando hacia arriba, siguen emergiendo y pueden cabalgar sobre lo que han podido formar al principio. Entonces se paró aquella aceptación global de que el Mojo era de la misma composición. Por supuesto, sacaron rocas brechoides, graníticas neisicas, un poco más densas, tenían minerales de alta densidad. Se acabó. Pero ahora los americanos, con los canadienses, franceses e ingleses, han ideado otra vez otra plataforma para extracción del supuesto manto. Y a ver de qué está formado el manto. Entonces yo he hecho un trabajo científico corto de 6 páginas, aquí os entrego 2, donde digo que no es necesario hacer ese proyecto, un poco pedante por mi parte, pero quiero que lo conservéis para dentro de 40 años y lo volváis a leer. En serio, soy un poco pedante aquí, porque creo que voy en el camino acertado. Digo que hay suficientes datos para ver que el Mojo, el manto superior, está formado por rocas graníticas neisicas y que las pocas rocas graníticas neisicas que hay en la zona de la dorsal del Cocos y por supuesto en las Galápagos, está formada por un basamento granítico neisico y sedimentos del Jurásico. Los sedimentos jurásicos margosos evaporíticos, con la reacción de esa pequeña dorsal de Cocos, se forman las rocas ígneas que están, por ejemplo, en las Galápagos. Entonces, digo al final una frase que les ha molestado y me han contestado de mala manera, sobre todo 2 revistas, en el sentido que ese dinero lo podían dedicar otras acciones más caritativas, benéficas, como algunas zonas de África. Y no les ha gustado, porque una de las revistas me dijo que si mucha gente pensaba como yo, pues la ciencia se iba al carajo. Entonces, ahí lo tengo, la contestación, y la guardo. No la puedo guardar, la dejaré para que los nietos la puedan sacar y relucir. Pero todos los procesos geológicos están relacionados por la transformación episódica activada por un medio físico externo de la transformación de un manto denso
en corteza, y esa corteza de tipo de naturaleza granítica gneisica. ¿Qué diferencia entre granito y gnéisico? El gneiss es el mismo granito en zonas de alto estrés y el granito más distensional. Pero no me quiero meter aquí en la petrología de tercero, no vaya a ser que alguno lo suelte y se encuentre con una sorpresa. Me gustaría tener una pequeña charla con algunos de vosotros y me hiciera alguna pregunta. ¿No hay nadie que se atreva? Alguno pensaré, como los que se han marchado, dejaremos a este pobre despistado que siga con sus ideas, pero cada vez me reafirmo más en lo que he dicho ya desde hace 40 años. Es más, estoy estudiando muchos trabajos científicos que he hecho ya en aquellas épocas. Y a veces me quedo sorprendido de lo que dije ya hace 40 años. Que sepáis que yo tengo una dedicación un poco exagerada a la geología. En casa ya me han echado varias veces, porque mi familia es geológica. Entonces es una pena. Tengo un compañero en el departamento que está siguiendo los mismos pasos, aunque no tiene tanta familia como yo. Y entonces me ha fascinado y me sigue fascinando la geología. Entonces creo que es necesario un nuevo modelo global, pero sin meterse con la tectónica de placas. El motor es la transformación del manto en corteza. Entonces, la colisión, la subducción, el cabalgamiento no son más que formas del mismo gato en diferentes etapas de es decir, que el gato va creciendo a través de su vida y no tenemos racionalidad para relacionar el gato cuando era pequeñito, que tenía amarillo, con el gato que era más grande y el otro. Depende del volumen de extracción de rocas graníticas del manto. Y eso conlleva a una expansión de la Tierra que estamos en discusión, que unos dicen que es del 40% y otros decimos que es un poco menos. Pero aún aceptando aquel menor proporción de expansión, fijaros que solo el sistema del manto incrementara en volumen un 15%. Y si tuviera que acomodar en la corteza, ¿qué energía tan fabulosa va a desarrollar? Creo, y esa transformación, por supuesto, en estado sólido, no magmático. Los magmas es una consecuencia secundaria de la interacción de una zona de fricción con sedimentos para formar en cámaras magmáticas, etcétera, etcétera. Este es un curso geológico, es una pena. Yo lo siento que además ni le he preparado, porque aquí vienen alumnos de enseñanza media, alumnos de geología que tienen interés A, otros B y otros que están en pequeñas etapas de nuestra vida geológica, ¿no? Yo sí, desde hace mucho tiempo he sido heterodoxo, y de lo cual me reafirmo. Bueno, pues nada, hasta luego.